El Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, 9 de abril. Este día fue instaurado, recordemos, con la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se declaró este día como el Día de las Víctimas porque fue justamente el 9 de abril cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Ya les vamos a explicar también en un video muy didáctico que ha hecho la Unidad para las Víctimas por qué hoy es el Día de las Víctimas o por qué hoy se conmemora esta fecha tan importante. Pero antes, contarles que en más de 20 plazas públicas del país se reunirán diferentes líderes sociales y víctimas del conflicto para honrar la memoria y la resiliencia de estas personas que han vivido la violencia en nuestro país. Lo que ha informado la Unidad para las Víctimas es que el acto principal de conmemoración tendrá lugar en el Malecón Jairo Varela, esto es en la ciudad de Quibdó, en el departamento de Chocó, y allí va a estar el presidente de la República, Gustavo Petro, y también, por supuesto, la directora encargada de la Unidad para las Víctimas. Va a haber una firma importante de decretos. Son los decretos que dictan medidas de asistencia, atención y reparación integral para los pueblos indígenas, el pueblo rum y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Eso va a pasar hoy allí en Quibdó en horas de la tarde, donde pues por supuesto va a estar hablando el presidente Gustavo Petro, pero también en otras plazas públicas del país, aquí en Bogotá, en el Teatro Delia Vidal, se va a realizar esta conmemoración y el Centro Nacional de Memoria Histórica, Paola, va a realizar un acto conmemorativo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, acá en Bogotá. Vamos a contar con la presencia de 80 líderes y lideresas territoriales de distintas regiones víctimas del conflicto armado para conmemorar este día tan importante, para que no se nos olvide. Entonces sí, pues los que quieran, los que estén en Bogotá y quieran acercarse también a esta conmemoración, pues muy bienvenidos. Sí, porque seguro aquí también en la capital hay muchas víctimas y siempre hay que recordarlas y honrar su memoria y su resiliencia, como dice también el gobierno. Pero a las 4:30 se me olvidó importante, mencionar. 4:30, pero libre. Les decía que porque hoy es el Día de las Víctimas. Veamos un video muy cortico que preparó la Unidad para las Víctimas explicándonos de forma muy didáctica esta razón. En Colombia se conmemora el 9 de abril, porque ese día, en 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató una época de violencia que marcaría la historia de nuestro país. Con la Ley 1448 de 2011, esta fecha fue reconocida oficialmente como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Hoy no es solo un recuerdo, es un llamado a escuchar, a reconocer la dignidad de las víctimas y a unirnos como un país en torno a la memoria, la justicia y la paz. Este 9 de abril, la memoria se convierte en acción. Estaremos en las plazas, porque cuando muchas voces se juntan, la solidaridad se vuelve fuerza. A las plazas por las víctimas. Y entonces aquí viene nuestro pizarrón virtual porque les quiero compartir unas gráficas que tienen unas cifras bastante importantes para recordar hoy en este Día de las Víctimas. Veamos la primera, por favor. Miren, ahí está. En Colombia hay en este momento registradas 10.216.759 víctimas del conflicto armado. De esas, 5.080.000 son hombres, 5.128.000 son mujeres, pero también hay víctimas de personas que se identifican con orientación sexual e identidad de género diversa, son 7.354 las víctimas, personas afrocolombianas 1.300.000, 11.506 del pueblo raizal, 8.487 del pueblo palenquero, 702.648 indígenas, 702.000 indígenas y 10.204 víctimas de el pueblo gitano rum. En total, les decíamos entonces, son más de 10 millones las personas que hoy son víctimas en Colombia. Veamos la siguiente gráfica que nos muestra
por edades, la cantidad de víctimas que ha habido en Colombia. Estamos hablando de 4.387.000 personas entre los 29 y los 59 años. Digamos que aquí se concentra la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado y la violencia en Colombia, pero también entre los 18 y los 28 años hay 2.234.000 personas víctimas. Menores de edad, que este es un punto también bien importante porque los menores de edad no se han salvado de este flagelo de la violencia en nuestro país. 1.715.000 personas que son menores de edad y mayores de 60 años, 1.665.000 personas. También está, digamos, distribuido este tema por regiones. La mayor cantidad de víctimas está en la región Caribe, 2.309.067 personas víctimas, y en el exterior también hay víctimas, personas que han abandonado el país. Son 28.469 víctimas reconocidas oficialmente y que están ubicadas principalmente en Ecuador, en Venezuela, en Canadá, en España y en Estados Unidos. Es muy interesante esta gráfica y la siguiente también porque nos habla de cuáles son esos delitos que se han cometido contra estas víctimas o por qué se les llama a ellos víctimas, cuáles son los hechos que los han victimizado. Pues bien, estamos hablando que más de 9 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. Según la unidad de víctimas, representa el hecho victimizante más reportado, el hecho de que usted pierda su tierra o que tenga que salir de donde vive, de donde nació, de su lugar de origen, por culpa de la violencia de los grupos armados que lo sacan de allá. Pero también víctimas de homicidio, más de 1.155.000 personas, víctimas de amenaza, 845.000 víctimas, desaparición forzada, 280.000 y confinamiento, 227.603 personas. Esta cifra a mí me parece, pues, es decir, no es que sea pequeña porque es un montón de gente, 227.000, pero de todas formas sí pensaba que las víctimas de confinamiento y de desaparición forzada pues eran mucho más. De todas formas, se ha realizado un proceso de reparación colectiva individual con las víctimas desde que se aprobó justamente esta ley de restitución de tierras y demás y la ley de víctimas, pero en este gobierno en particular 228 planes integrales de reparación colectiva se han aprobado y 105 de ellos con comunidades étnicas, pero además 1.277 personas han sido sujetas de reparación colectiva según lo que ha reconocido este gobierno. Y finalmente, el último dato que le tengo, Julián, Laura y a toda nuestra audiencia, y es cuánta plata se ha destinado para reparar a las víctimas, que también es un punto bien importante. Pues hasta la fecha lo que reporta el gobierno son 17,8 billones de pesos en indemnizaciones históricas. En este periodo de gobierno se han implementado 2.480 acciones de reparación y más de 3.000 acciones a sujetos colectivos. Estos son los datos entonces que hay hoy que resaltar en el Día de las Víctimas. Según ese registro único de víctimas, o sea, 2 de cada 10 colombianos han sido víctimas del conflicto armado, hablando de que esos 10 millones, un poquito más, son el 19% de la población. O sea, estamos hablando de una cifra muy grande. Muy alta. Y este 2 día de cada internacional, 10, ¿dijiste? 2 de cada 10. Sí, 1 de cada 5, o sea, es impresionante. Y estamos hablando de ese que dato. todo esto, o sea, bueno, esta conmemoración inició desde Gaitán, Así pero es. realmente esto lleva toda la vida y siguen habiendo la víctimas conmemoración todos los días. fue establecida con la ley de víctimas y restitución de tierras, que es la 1448, que incluso la promovió y fue aprobada por el Congreso, pero la promovió Juan Fernando Cristo, ¿no? Él es el autor de esta ley y cuando era senador y pues quien más conoce, digamos, de esta ley, que desde ahí fue que se estableció el 9 de abril como el Día Nacional de las Víctimas. Porque todo el mundo recuerda ese Bogotá. Claro, o sea, no es una fecha cualquiera, no es una fecha neutra, sino que es cuando el país, yo creo que entendió realmente qué es la violencia y cómo se estaba gestando esa violencia que al día de hoy todavía pues nos toca a diario, ¿no? A muchos de nosotros en nuestras puertas, porque fue una de las etapas más sangrientas del país, que fue esa etapa de la violencia, ese día del Bogotazo. ¿Ah?
Algunos no, porque hay mucha indiferencia. O sea, realmente... Sí, claro, pero pues tú mismo acabas de dar el dato de dos de Sí, cada 10 pero uno, por ejemplo, en las colombianos grandes han sido ciudades, tocados uno vive de en una u otra burbuja forma por la donde violencia. a veces la gente dice como, ay, ¿por qué se quejan tanto? Ay, ¿por qué piden tanto y demás? Cuando realmente no ven lo que está pasando, por ejemplo. Se ha desviado un poco la mirada, pero en el Catatumbo eso sigue en una crisis humanitaria tenaz. En el Tarra, las necesidades que hay en el Chocó, que hay en Buenaventura, aquí mismo en la periferia en Bogotá. O sea, realmente lo del conflicto, las necesidades en Colombia, hay que prestarle atención y que ¿cómo es? Que la empatía no se nos nuble por el privilegio, ¿no? O sea, realmente. Sí, y por eso aquí en De Frente pues hacemos pues recordamos hoy a las víctimas y hacemos este homenaje también a todas esas personas pues que han resultado afectadas por este conflicto en nuestro país. Y por ejemplo, víctimas de este conflicto han sido las madres de los llamados falsos positivos. Mal llamados. Al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales es una cifra que tampoco podemos olvidar. Es una cifra que siempre hay que tener ahí en la memoria, resaltada y nunca olvidada, para que justamente en algún momento pueda haber reparación y restauración a estas personas. Y además las madres que pues también perdieron a sus hijos, a sus familiares, las personas que perdieron a sus familiares en tantas masacres, una de ellas, por ejemplo, la del Aro, en el departamento de Antioquia, y ustedes recordarán este movimiento llamado Las Cuchas Tenían Razón. Pues bien, a esta hora está con nosotros Rafael Núñez, él es defensor de derechos humanos y representante también de todas estas personas que han sido víctimas allí en el departamento de Antioquia. Rafael, gracias por conectarse con nosotros acá en Tercer Canal hoy. Hola Paola, muy buenos días, equipo, escuchando atentamente pues todo lo que han hablado hoy y agradeciendo pues el homenaje que le están haciendo a las víctimas en el marco del día más especial del año para ellas, que es el 9 de abril. Sí, justamente, Rafael, yo quisiera que recordáramos un poco pues este tema de las madres víctimas allí en su departamento, en su región, y todo lo que ha sido para ellas este proceso de reparación y restauración, si es que ya se puede hablar de que eso existe y se materializó para ellas. Sí, mira, lo primero es que, para dejar claro, yo no soy el representante de las víctimas. Digamos que ahí yo hago parte como del sector social en Medellín o político en Medellín, que venimos trabajando con ellas desde diferentes lugares, pero no soy como el representante de ellas. Cuando nosotros hablamos de víctimas es muy importante entender, porque casi nunca nos hacemos esta pregunta, y me voy a robar un minutico nomás para... Lo perdimos. A ver, ¿qué pasó? Yo creo que le entró una llamada o se le apagó el computador. Ahí está, Rafael. Lo escuchamos. Desactivaste el audio, Rafael. Listo, y mientras que cuadra. ¿Qué pasaría? Sí, muy importante todo este fenómeno de las cuchas, tienen razón. Con murales en todo el país que han sido incluso censurados. Nos dicen, no, que están cuadrando entonces la señal con él. Listo, que por favor salgas, Rafael, si nos escuchas, y puedes volver a ingresar al link para poder escucharte y entablar esta conversación. Pero sí, realmente hay varios movimientos y ciudadanía, como lo hace Rafael, que ha acompañado a las víctimas. Está Mafapo, que son las madres de los falsos positivos en Soacha y Colombia, porque es que el ejemplo, o bueno, la comunidad que más se vio, más mediático, fue lo de Soacha, pero eso fue en todo el país, esta modalidad de los mal llamados falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales. En Medellín, recordemos, con las madres buscadoras, que son estas de las cuchas tienen razón. Hace poco, la JEP y también la unidad de víctimas, la unidad de
búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Empezaron con estas excavaciones en la escombrera de la Comuna 13, que realmente pues han dejado que muchas de estas víctimas puedan recoger al menos algunos restos de sus familiares. Y es que, digamos, yo por ejemplo he hecho una reflexión alrededor de eso, porque a mí me parecía también como muy difícil el tema de uno buscar un cuerpo o algo así, pero para las víctimas eso es un descanso, poderle dar cristiana sepultura o hacer ese simbolismo. Sí, y lo hablábamos sobre acá los también cuerpos. el otro día con el presidente Totalmente. de la JEP, y es como desde la JEP también se ha apoyado la labor de la búsqueda de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas para lograr justamente reparar un poco a estas madres, a estas familias, pues que llevan tantos años buscando los cuerpos de sus seres queridos. Pero Rafael, lo recuperamos, nos decías. No, qué pena con ustedes. Que primero pues que no hago parte como de la representación de las víctimas, sino más bien como ese grupo de personas, ciudadanos, profes, académicos y activistas de derechos humanos en Medellín. Y que él también decía y reiteraba que es importante saber hoy por qué las víctimas son importantes, recuperando la noción de víctimas. O sea, desde cuándo en Colombia se hablan de víctimas, por qué se escoge el 9 de abril. Entonces recordemos que hacia mediados del siglo XX, más o menos en 1950, 1953, fue el dictador Rojas Pinilla quien empieza a acomodar nociones de eso que son las víctimas. Y las víctimas se empiezan a entender como los damnificados de la violencia. En esa época no existía, no se hablaba del concepto de víctimas como tal en Colombia, sino que decían que eran los damnificados por la violencia. Recordemos que el periodo de la violencia en Colombia empieza en 1948 y va hasta el Frente Nacional, que es 1958. Entonces, en la mitad de ese periodo donde liberales y conservadores, cóndores no se entierran todos los días, un gran libro por si se pueden leer, o La violencia de Falsborda, otro gran libro, en esa violencia aparecen unos damnificados, ¿sí? Y justamente es muy, muy curioso este dato, y es que los primeros damnificados por la violencia fueron las guerrillas liberales que se armaron, ¿cierto?, en contra de los conservadores. Entonces el general Rojas Pinilla le da la atención a ellos como damnificados por la violencia. En esa época no existían desplazados. Ahorita Paola da un dato muy interesante, y es que el principal hecho victimizante o el hecho victimizante cuantitativamente más alto en Colombia es el del desplazamiento forzado. En esa época se llamaban exiliados por la violencia, ¿sí? Ya no eran los desplazados, sino exiliados por la violencia. Entonces esa noción desde el siglo XX viene cambiando, esos damnificados por la violencia se vuelven víctimas, y esas víctimas alrededor de todo el movimiento de derechos humanos en Colombia cogen mucha fuerza gracias a las mujeres. Son las mujeres, y sobre todo las madres, pero también las hermanas, las tías, las abuelas, quienes empiezan a hablar de violencia y a hablar de víctimas y a denunciar la desaparición forzada, a denunciar los homicidios y a denunciar todo tipo de hechos victimizantes. Entonces, por ejemplo, fue casi que gracias a las mujeres, o digamos que de 1 a 10 el 9% se le podría dar a las mujeres y a las madres, que en Colombia se reconozca como delito en el Código Penal la desaparición forzada. Antes existía la desaparición forzada como hecho, pero como delito aparece solamente en el 2000, o sea, hace muy pocos años, hace 26 años exactamente, se empieza a reconocer en Colombia penalmente la desaparición forzada como delito. Y eso fue gracias, porque antes era el secuestro, pero esto fue gracias a la lucha de las mujeres. Entonces son las luchas de las mujeres las que siempre, digamos que en esos temas de violencia y de víctimas, han estado al frente, ¿sí? Son las que han comandado, las que han dado las discusiones, las que han hecho operaciones como la operación CD de Fabiola Lalinde. Entonces ellas damnificadas por la violencia, luego víctimas, y a través de ese gran movimiento de los derechos humanos empiezan a buscar a sus familiares, y ellas se encontraban en las esquinas. Entonces mujeres que digamos que su símbolo más representativo en cuanto a mujer es Margarita Restrepo, la que aparece en los murales. Margarita Restrepo es en la época del 2000, 2001, 2002 que empieza junto con vecinas a organizarse. Entonces, esa organización que empiezan a crear con una fundación, que es la Fundación Madre Laura, ya en la Comuna 13 de la ciudad, donde había tanta violencia a partir de las operaciones militares, digamos que existían violencias por parte de milicianos, de paramilitares, de otros grupos insurgentes, pero digamos que
las víctimas empiezan a tener mucho más fuerza cuando es el Estado que empieza a ejercer la violencia y la violación a los derechos humanos. Entonces, esa violación a los derechos humanos por parte del Estado es el que hace que las víctimas también empiecen a movilizarse hasta que empezara a decir, aparece la Operación Orión en octubre del 2002, 16-17 de octubre del 2002, y las víctimas empiezan a hacer una denuncia específica. De las múltiples denuncias hacen una denuncia específica, y es que dicen, nuestros hijos, nuestros esposos se lo están llevando para la escombrera, un lugar donde tiraban literalmente escombros en el barrio, y para un cementerio que se llama el Jardín Cementerio Universal, para esos dos lugares. Les creyó, todos les decían que estaban locas. Eso pasó en el 2002, 2003, 2004, 2005, hasta La Habana. Eso llegó a La Habana, los acuerdos de paz. Pero gracias a los acuerdos de paz, que también es un hecho histórico y político muy importante en nuestro país, aparece la Jurisdicción Especial para la Paz, y en medio de la Jurisdicción Especial para la Paz se crea ese gran sistema de reparación que tiene que ver con el sistema de verdad, y empiezan a decir algunos paramilitares y algunas agentes del Estado. Rafael, dime. Que me interrumpa ahí, sino que es que estamos cortos de tiempo y quisiéramos conversar sobre más temas contigo. Referente a esto de la escombrera, ese proceso que tú apoyas, bueno, que tú has seguido, que has hecho parte, pues todos recordamos que cuando apareció todo el tema de la reapertura de la escombrera, cuando iniciaron estos trabajos allí, pues la verdad se empezó a manejar una narrativa que ha sido habitual cuando se habla de víctimas en Colombia, y es el negacionismo. Incluso vimos a un locutor muy importante en una radio azul preguntándole a una de las víctimas ¿Quién? que si... ¿Cómo se llama? Dígalo. Néstor Morales. La radio que tú escuchas. Que yo Y la escucho. radio se llama Blue Radio. Blue Radio, la radio azul, y él es el locutor, que decía que si no era posible que alguien enterraba a su ser querido allí en la escombrera. También veíamos como diferentes actores políticos veían estos murales de las cuchas tienen razón y demás, más como una estrategia política que como una reivindicación de las víctimas, de las madres buscadoras que han buscado durante muchos años a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos. ¿Cómo has visto este tema del negacionismo, por ejemplo, en este caso puntual de las madres buscadoras en la Comuna 13 de Medellín? Claro, muy buena la pregunta, y recuerda que Néstor Morales le hizo la entrevista esa que tú mencionas a mí. O sea, yo fui el que estaba en esa entrevista en ese momento cuando Wow. Claro, que Rafael le dice como, ¿cómo se le ocurre? Todo se conecta. Sí, fue conmigo que tal esa entrevista abruptamente. Yo creo que en un país un poquito más serio, él no debería seguir siendo director de un programa radial, así fuese privado, después de ese comentario tan salvaje, por decirlo así. Pero digamos que ese negacionismo está en la sociedad, porque parte de lo que quieren muchos sectores en la sociedad es que en Colombia exista el silencio. También se menciona, por ejemplo, ¿qué hacen las víctimas? Entre todas sus cosas de repararse, construirse, lo que hacen ellas es construir memoria, ¿sí? Decirle al país, ve, aquí pasó esto, estos son los culpables, estos son los responsables, nadie más que una madre lo sabe de primera mano. Entonces hay otro sector donde están los responsables, donde están los culpables, que no quiere que eso se diga. Entonces lo que quieren es silencio. ¿Y cómo se hace el silencio? Tapando murales, haciendo entrevistas de ese tipo, haciendo trinos, a lo Polo, quitando las botas de las madres sobachas en el Congreso. O sea, todo ese tipo de cosas lo que hacen es generar un silencio, querer opacar lo que las víctimas están diciendo. Lo que yo creo que ellos no se han dado cuenta es que las víctimas gozan de tanta legitimidad política, social, moral, que hoy se están ganando el debate público en decir, sí existen víctimas, sí pasó el conflicto armado y tenemos que reconocerlas como tal. Por eso parte del 2011, donde se aprueba la ley 1448, es parte de reivindicar ese derecho de las víctimas a poder tener por fin verdad, a tener justicia, a que las reparen y a que les garanticen que eso no va a volver a pasar, ni a ellas ni a ninguno. Por eso ese gran sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición es tan bueno, porque Lo perdimos. Otra vez se congeló.
Bueno, esperemos que vuelva Rafael porque era una gran pregunta y nos estaba pues explicando bastante acerca de ese negacionismo del que tú hablas, Juli, que pues yo creo que es uno de los grandes problemas por los cuales desafortunadamente no hemos avanzado, o más bien sí hemos avanzado, pero todavía nos falta avanzar mucho en términos de reconocimiento y reparación a las víctimas. Sí, y es que realmente a mí me parece también como algo desgastante, me parece demasiado cruel que el negacionismo también se hace de acuerdo a lo político, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son las víctimas de los paramilitares, si son las víctimas del desplazamiento, no, esos son los mamertos, Totalmente. eso es la izquierda que está allá, como también pasa con las víctimas de las FARC. Entonces, las víctimas de las FARC son los de derecha, son los uribistas, o sea, realmente también no están llevando un contexto político que no se dan cuenta que todas son víctimas. Rafael, te escuchamos. Volvió Rafael. Hola. Qué pena con tantos problemas, nunca he tenido tanto problema técnico. Pues Es que acá Pegasus nos la tiene. Es que debe ser Néstor Morales, dice Julia. Vemos esa página, vemos ese like. Entonces, claro, son esas corrientes que se representan finalmente en seres humanos y en actores que ocupan lugares de poder. Lo encontramos desde un expresidente de la República que negó el conflicto armado formalmente en Colombia, diciendo que en Colombia eso no existía, ¿cierto? Poner nombres propios, pero tenemos emisarios en canales de comunicación y medios de comunicación del poder, Néstor Morales. Entonces, todas esas corrientes negacionistas al final se representan en personas y nombres concretos, que creo que por el momento, gracias a las mujeres y a las madres luchadoras, van perdiendo la discusión en Colombia. Sí, las madres han logrado posicionar un debate que es fundamental para nosotros y es, por favor, sanémonos, ¿sí? O sea, tengamos un proceso de sanación colectiva en Colombia y no permitamos que nieguen que mataron a nuestros hijos, que nieguen que somos unas víctimas y no permitamos que en Colombia esto vuelva a pasar. Y debemos saber que esto es lo más importante que está sucediendo hoy en Colombia, es quién hizo las cosas y por qué las hicieron, ¿cierto? Lo que se está haciendo hoy en la JEP es fundamental. Recuerden que los militares antes eran para ellos héroes y víctimas. Entonces los militares decían, somos los héroes de la guerra, salvamos. Hoy, después del acuerdo de paz y después de toda la insistencia de las víctimas, ya están saliendo militares a decir, nosotros somos responsables, nosotros somos culpables y este país también lo encargamos nosotros como un actor de la guerra de dañarlo y de destruirlo en parte. Entonces creo que lo que hacen las víctimas es, más allá de su sector y de su grupo y de su defensa de los derechos humanos, es dotar a Colombia a un nivel democrático que no ha podido hacer ningún actor en el país. O sea, la democracia se debe y se soporta en lo que las víctimas han hecho por el país. Por eso Claro, tan importante Rafael. en un día como hoy. Claro, y precisamente cuando perdimos la conexión contigo, pues yo le decía a Julián que ese negacionismo del que ustedes están hablando, pues es sin duda uno de los grandes problemas que no nos permite avanzar pues todavía más o de pronto terminar con este ciclo de violencia, pero quiero que profundicemos un poco más en eso. O sea, si uno conecta, que empezaste tú hablando de por qué se conmemora hoy el 9 de abril por el pues asesinato de Gaitán hace tanto tiempo en 1948 y pues ya pasamos del asesinato de Gaitán a hablar de falsos positivos, a hablar de las desapariciones y a hablar de ese desplazamiento masivo que se ha presentado en nuestro país. Entonces es como, ¿cuánto tiempo llevamos en lo mismo? Hay una línea de continuidad en la violencia política, en la violencia a raíz del conflicto armado. ¿Por qué seguimos en esa línea? ¿Qué no ha cambiado en Colombia que permite que esa violencia se reproduzca generación tras generación? Sí, en Colombia tiene una estructura política y social que permite o facilita, mejor contextualiza las razones de las violencias. Digamos que si uno dice, es que hay pobreza, pues muchas veces se dice, pero porque en un país como Haití, que hay más pobreza, no hay un trauma como el de nosotros. ¿Cuáles son los colombianos que no tienen otros países que nos hacen vivir tanto en conflicto? Una es la tierra es fundamental. El primer documento público que sacaron las FARC, que es donde digamos empieza el conflicto armado colombiano como tal, que fue en el 64, digamos que antes había conflicto y violencia, pero el conflicto armado, el primer comunicado público que hace las FARC, su primer punto era sobre la reforma agraria. El primer punto de La Habana
50 y pico años después era sobre reforma agraria. Hoy no se ha podido no se ha podido hacer la reforma agraria. Entonces, la tierra, los dueños de la tierra, los que han despojado la tierra, son un actor fundamental de las razones por las cuales hoy estamos en un conflicto casi que pareciera eterno. Yo sé que no va a ser eterno, sé que vamos a salir de ahí, pero la tierra, ¿sí? Y la cultura que nos hemos intentado instaurar de las economías ilícitas. Colombia hay un autor muy importante a nivel internacional que habla sobre los contextos políticos que son favorables a las economías ilícitas. Colombia tiene un contexto muy favorable a la economía ilícita. Acá sacamos la renta ilegal de la minería, de la producción de cocaína, de la trata de personas. Entonces tenemos una renta ilegal muy fuerte y eso hace que el conflicto siga y siga y siga. Si el Estado colombiano no ataca las rentas ilegales, no legaliza economías ilegales, va a ser muy complicado salir de la guerra porque siempre van a estar esos actores. Y tú puedes matar a Cabecilla, puedes capturar a 23, decir con la mejor noticia del mundo, decir que incautaste 70 toneladas, pero realmente desde que se ataca el problema de raíz, cuestión de la tierra, en cuestión de las economías ilícitas, no se va a lograr pasar a otro plano en nuestro país. Rafael, como para ir redondeando ya este tema, justamente yo quisiera como profundizar en ese punto y es qué falta para reparar completamente a estas víctimas. Específicamente estamos hablando de las madres buscadoras, de las madres, también de los falsos positivos. Hay unos procesos que ya lo mencionábamos, se están llevando a cabo en la JEP y allí vimos en esas audiencias cómo ellas, unas han perdonado a sus victimarios, pero otras no. Otras dicen, los odio porque ustedes me quitaron prácticamente mi vida entera, que era mis hijos o mi hijo. Eso está sirviendo y esas audiencias y estos procesos en la JEP están sirviendo para restaurar, pero ¿qué hace falta? Paola, nosotros hemos construido un Estado para la guerra. Nuestro Estado funciona perfectamente para la guerra. La articulación burocrática, los cargos, el presupuesto está hecho para la guerra. Transformar el Estado a un Estado para la paz es lo que va a permitir reparar bien a las víctimas, generar espacios de construcción de paz territorial, sacar a las bandas criminales de los barrios, lograr que el campesino tenga sus propios métodos de producción y puedan sacar sus mercancías de manera tranquila o producir lo que quieran producir, lo que puedan vender también. Pero si el Estado no se transforma hacia un Estado para la paz, va a ser muy complejo, porque entonces van a salir programas pequeñitos, instituciones chiquitas. Entonces, claro, lo que estoy diciendo es como muy obvio, pero cómo se llega a ese Estado para la paz, y es parte de las transformaciones que han venido dando Colombia. Por eso digo que el papel de las víctimas es muy importante, porque han venido al Estado de la construcción de una ley de las repúblicas gracias a las víctimas, museos de la memoria gracias a las víctimas, cátedras de paz en las universidades gracias a las víctimas. Entonces todo eso ha hecho que el Estado empiece a rediseñarse hacia un Estado para la paz. Pero hoy, a 2026, al 9 de abril de 2026, seguimos con un Estado muy diseñado para la guerra, un Estado que es más fácil para el Estado bombardear. Definitivamente, ya me parece obvio, no debería ser así. Claro, Rafael, y usted menciona algo que me llama mucho la atención, y es que usted cree que sí podemos pues salir de este ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque pues ese, digamos, ese dato tan esperanzador. Listo, digamos que esa esperanza es más optimista, porque yo doy un curso en la Universidad Nacional que se llama Política y Guerra, y la primera frase que hice en la clase es: el mundo siempre va a perdurar en guerra y nunca se van a acabar las guerras, porque las guerras están ligadas a las relaciones de poder armamentísticas. Es muy complicado ese mundo en más que soñamos, pero los estados internamente sí logran tener momentos de paz, ¿sí? Entonces creo que si uno empieza a buscar las variables de la paz y las variables de la guerra, puede empezar a fortalecer las de la paz. Si convertimos ese estado de economías ilícitas, de rentas ilegales, de una justicia muy endeble, a un Estado con una justicia mucho más fuerte, con un sistema de reparación mejor, si empezamos a darle recursos, presupuesto a la construcción de una memoria colectiva en Colombia,
creo que sí se podría salir. ¿Por qué? Porque Argentina vivió 40 años en un conflicto distinto, pero logró salir, construyó su democracia, no hay conflicto allá, Chile lo hizo, Brasil lo hizo, o sea, todos hemos tenido, digamos, parezca mucho, pero en periodos históricos es poco. Digamos que en 100 años vamos a decir, uy, por allá en 1950, el 2020, 30 en Colombia. Pero en la historia de nuestro país, nos falta por vivir, mirándolo en periodos históricos, llevamos poquito, ¿sí? Entonces, sí, claro, un minuto de violencia, un minuto de guerra es mucho, pero ya si lo miramos en ojos históricos, digamos, periodo de transformarse y transmutarse. Lo importante es no permitir que existan nuevos ciclos de violencia. Es que es la violencia republicana colonial, a la violencia bipartidista, al conflicto armado, ahora las guerras urbanas por el monopolio y el control del crimen organizado, pues lo que vamos a hacer es reciclar un montón de guerras, estar reciclando y reciclando y nunca salir. Entonces lo que toca es unirnos como colombianos realmente, transformar el gobierno y transformar el Estado para un Estado hacia la paz, que yo lo creo posible, por eso es esperanzador y optimista, digamos que con argumentos y también metido. Claro. Excelente. Bueno, pues Rafael, muchas gracias como siempre. Seguramente pronto volveremos a hablar. Paola, mil gracias a ustedes por la invitación y sobre todo, más que la invitación, es por abrir estos espacios en Tercer Canal para poder dialogar sobre las víctimas, la paz y lo que necesita el Estado colombiano. Rafael, hay gente preguntando en el chat que dónde te pueden seguir, que dónde pues te pueden contactar y demás. Si puedes dejarnos tus redes sociales y demás, por favor. Claro que sí, no, todas mis redes sociales aparecen como Rafael Núñez, así como RO, Rafael Núñez Ro. Ahí aparezco, igual mi nombre no es tan común, entonces si buscan en Twitter, Rafael Núñez, en Instagram, Rafael Núñez, en TikTok, Rafael Núñez, he venido subiendo contenido, también que me sigan. Bueno, ahí está entonces, seguimos aquí conmemorando, honrando a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este día tan importante, 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Hagamos una pausa. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?